Corría el año 2007. McLaren, una de las escuderías más dominantes de la Fórmula 1, se preparaba para una temporada que nadie olvidaría. En sus boxes se respiraba una mezcla de precisión militar y tensión eléctrica, porque allí estaba Fernando Alonso, el bicampeón del mundo, calculador, experimentado, con la mirada de quien ha ganado casi todo lo que podía y del que no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro de autoridad. Pero también estaba Hamilton, el novato prodigio, apenas un joven pero con un talento descomunal, protegido por Ron Dennis y mimado por la prensa de la época. El niño bonito que había llegado para romper todas las reglas del equipo y poner patas arriba el equilibrio de poder. La tensión era palpable. Cada mirada, cada gesto, cada decisión en el pit wall se sentía como un pequeño enfrentamiento silencioso. Alonso sabía que su posición era inamovible, doble campeón del mundo, pero Hamilton tampoco estaba dispuesto a ser una sombra. Así que, desde el primer test, desde el primer adelantamiento, este choque era inevitable. Y no solo era velocidad, ni solo era estrategia, era un duelo directamente de egos, un choque generacional, un enfrentamiento que definiría quién mandaba sobre quién en su pleno prime. Y mientras los flashes de la prensa captaban sonrisas calculadas y gestos de fricción, los ingenieros del equipo se movían como soldados programados para una guerra silenciosa de momento, porque una pregunta comenzaba ya a flotar en el aire. ¿Cómo iba a gestionar Ron Dennis tanta ambición concentrada en un solo equipo? Lo que iba a suceder en la pista esa temporada no sería simplemente una lucha por puntos o podios, sería un enfrentamiento de talentos y voluntades, un choque que la Fórmula 1 moderna recordaría para siempre. Bienvenidos de nuevo, amigos. Hoy vamos a abrir la puerta de ese mundo. Vamos a entrar en los boxes, a escuchar los susurros de la estrategia y a ver el roce entre dos de los mejores pilotos de su generación, si no los mejores. Cada decisión, cada maniobra, cada instante de tensión, todo formará parte de esa historia que estamos a punto de desentrañar. Y mientras nos acercamos al corazón de McLaren, una pregunta permanece. ¿Quién realmente era el amo y señor de aquel equipo, de aquel McLaren? ¿Alonso o Hamilton? La temporada 2007 comenzó con grandes expectativas para McLaren. Desde los primeros test, la competencia interna entre sus dos pilotos se hizo evidente. Cada vuelta, cada ajuste en el monoplaza, cada gesto en el pit wall comenzaba a manifestarse en un duelo cada vez más sonoro, cada vez más visible a simple vista. Alonso estaba buscando mantener su autoridad, su liderazgo y, por qué no, su tercer campeonato del mundo. Pero Hamilton, con su talento fresco y natural, se negaba a ser el segundo de a bordo, por mucho campeón que fuese su compañero de equipo. Así que la chispa estaba encendida y el choque ya era inevitable desde el principio. Dicho pues, a medida que avanzaba la temporada, la presión dentro de la agrupación de Ron Dennis se intensificaba. Las decisiones estratégicas del equipo comenzaron a generar fricciones. La asignación de recursos, sesiones de clasificación y la percepción de favoritismo hacia Hamilton crearon tensiones visibles en los boxes. Incluso durante el Gran Premio de Mónaco empezaron a surgir dudas sobre las instrucciones que se daban a los pilotos en carrera, con rumores y declaraciones que sugerían que Alonso debía ir con calma para no comprometer a Hamilton. Bueno, entonces la situación se volvió cada vez más volátil, con miradas de desafío, comentarios entre ingenieros y un ambiente que parecía a punto de estallar en cualquier momento. Era como una especie de secuela, una especie de aroma de antaño, de nostalgia de Senna y Prost. Bueno, no a esos niveles, pero por ahí va la cosa. Así que el conflicto alcanza su punto álgido en Hungría, cuando Alonso retrasó su salida en el pit lane, en clasificación, bloqueando a Hamilton y evitando que completara una vuelta rápida. Este acto, interpretado como un desafío directo, provocó sanciones y acentuó la fractura interna del equipo. Bueno, la sanción fue al equipo, no a Alonso directamente. Importante matizar aquí. La cosa no quedó ahí, porque desde gestos tensos en el pit, comentarios filtrados a la prensa, rumores de favoritismo, hasta las disputas por telemetría y los ajustes del chasis, la rivalidad se empezó a alimentar de cada detalle.
En definitiva, la temporada 2007 no estaba siendo una única lucha por el campeonato, sino todo un choque de estilos, de voluntades y de egos dentro de un mismo equipo. Pero es que además todo esto no solo estaba enfrentando a Alonso y a Hamilton en la pista, sino que se estaba desarrollando en un trasfondo marcado por la gigantesca polémica de espionaje por la que McLaren fue condenada a pagar $100 millones. Un episodio que amplificó la tensión y las presiones dentro de la escudería. Es más, aquel año, a mayores de la sanción económica, el equipo británico tenía prohibido acceder al campeonato de constructores. No podían puntuar. Mientras los pilotos luchaban en la pista, los medios amplificaban cada gesto, cada frase y cada incidente. Hamilton, que se postulaba como el niño bonito de la prensa británica, como ya os adelanté, aparecía como la revelación del año, por supuesto. Y Alonso, ya consolidado como un piloto calculador y cerebral, era retratado como el veterano que no cedía ni un ápice de terreno. La combinación de competencia interna y la presión externa de la prensa, tertulianos, público, etc., convirtió McLaren en un polvorín, en un hervidero de tensión que hacía que cada carrera fuese mucho más que un simple enfrentamiento deportivo. Cada GP se estaba convirtiendo en un escenario donde se estaba poniendo a prueba la paciencia, la estrategia y la capacidad de cada piloto para manejar un estrés extremo. Y es que en verdad eso es lo que nos gusta, es lo que hacía la Fórmula 1 interesante, ¿no? Emocionante. Este apartado es muy importante, muy interesante, es el que más os va a gustar, porque si analizamos a Alonso en concreto, estamos hablando de un piloto meticuloso y técnico, midiendo cada curva con una precisión máxima. Sus frenadas entonces eran controladas, casi siempre optimizadas para mantener la temperatura y el desgaste de los neumáticos bajo control, lo que le permitía hacer carreras largas, con menos paradas y siempre en un ritmo muy estable. Tenía agresividad, sí, por supuesto, pero esta se manifestaba de manera estratégica, es decir, atacaba solo cuando la probabilidad de éxito era muy alta, y de esa manera minimizaba riesgos innecesarios. Hamilton, por el contrario, digamos que era el polo opuesto, era agresivo por instinto. Apuraba frenadas hasta el límite buscando cada décima posible, a veces al coste de un mayor desgaste de neumáticos, obviamente, o de riesgos de deslizamientos. Pero su talento natural le permitía corregir sobre la marcha, adaptándose a cualquier pérdida de adherencia y encontrando líneas alternativas donde otros pilotos no veían ninguna opción. Era un piloto súper audaz, directo y espectacular en la pista. A mí me encantaba. Y era capaz de hacer maniobras imposibles en clasificación o de adelantamientos al límite en carrera, que entonces no se los veías a nadie. Ahora, si hablamos de neumáticos, Alonso sobresalía en la lectura de la pista y la gestión óptima. Piloto sumamente inteligente donde les haya. Sabía cuándo apretar y cuándo conservar, sacando ventaja en carreras largas y minimizando, obviamente, siempre la degradación. Tenía ese estilo racional que también se reflejaba en las paradas, ya que tendía a optimizarlas, buscando reducir al máximo el tiempo de boxes y aprovechando cada ventaja estratégica. Hamilton también era mucho más instintivo en este apartado. Podía sacrificar la conservación de neumáticos en pro de la velocidad inmediata. Tenía tal capacidad de adaptación que le permitía compensar un neumático más gastado con maniobras más agresivas o cambios de trazada, y eso le daba mucha ventaja en momentos de alta presión, aunque también aumentaba el riesgo de pérdida de ritmo o de errores si las condiciones cambiaban abruptamente. Por ejemplo, cuando empezaba a llover. En la lectura de carrera y en la toma de decisiones de la misma, en este ámbito Fernando se caracterizaba por su visión global. Evaluaba cada piloto, cada escenario y cada acción del equipo antes de actuar. Sus decisiones eran calculadas y consistentes, buscando maximizar puntos y, por supuesto, minimizar sorpresas. Era muy ordenado. Hamilton, sin embargo, seguía brillando por su lectura instantánea de la situación, por el estilo improvisado. Podía reaccionar a cambios repentinos, adelantamientos inesperados o incidentes en pista con reflejos extraordinarios. Su riesgo calculado era su sello, sin duda. Muchas veces la audacia le daba ventajas imposibles de replicar, pero también podía llevarlo al límite de la física del vehículo. Eso sí, si hablamos de condiciones de lluvia, aquí Alonso brillaba como pocos pilotos en la historia de la Fórmula 1. Su capacidad aquí para leer la pista, sentir el límite de adherencia y adaptar cada trazada y cada frenada le otorgaba un control casi sobrenatural sobre el monoplaza. Podría ser comparado, me atrevería a compararle con maestros de la lluvia como Senna o como Schumacher,
porque Alonso aquí mostraba una combinación única de instinto y de precisión calculada. Seguía atacando con seguridad donde otros reducían drásticamente el ritmo, podía optimizar la estrategia de los neumáticos igualmente y anticipar los movimientos de sus rivales sobre mojado. Yo recuerdo que muchas carreras en las que Alonso obviamente no estaba en una buena posición, que deseábamos que empezase a llover, porque era empezar a llover y Alonso empezar a ganar posiciones, empezar a ganar crono, pero sí o sí. Y esta habilidad no solo le permitía mantener calma en circunstancias caóticas como es la lluvia, sino también convertir ese elemento meteorológico en una ventaja estratégica. Y si hablamos de confrontación en la pista y de estilo visual, con ambos talentos en la pista se notaba la diferencia inmediata, ¿no? Como os he dicho, Alonso técnico, racional y buscando siempre la línea más eficiente y la táctica más segura. Y Hamilton agresivo, improvisando sobre el límite y buscando la línea más rápida aunque fuera la más arriesgada. Cada adelantamiento, cada curva, cada frenada mostraba sus filosofías de pilotaje y dejaba al espectador con una apreciación muy clara de cada talento y cada estilo. Durante aquel ya lejano 2007, McLaren había presentado una nueva arma, una nueva flecha plateada, el MP4-22, que era un monoplaza que combinaba tecnología de vanguardia y una precisión británica en casi cada detalle. ¿Por qué en casi? Pues porque detrás llevaba atornillado una unidad de potencia Mercedes FO108T, un V8 de 2.4 litros capaz de generar alrededor de 780 caballos. Aquel nuevo chasis británico, en este caso, eso sí, era una mezcla de fibra de carbono y aluminio. Contaba con una celda de combustible integrada que, además de proteger al piloto, no comprometía la ligereza ni la rigidez estructural. Pero es que esto era algo más que un monoplaza. Era el escenario, por así decirlo, donde se desarrolló la batalla entre Alonso y Hamilton. Fijaros, durante esa temporada, Fernando Alonso recorrió unos 8.277 kilómetros, mientras que el Hamilton sumó unos 7.714. Esto dejaba al español con 563 kilómetros más de experiencia al volante. Y en los tests de pretemporada, además, la diferencia también fue notable, porque Alonso completó 1.178 vueltas, mientras que Hamilton alcanzó 1.011. Aquí había otra brecha de 167 vueltas que reflejaban una mayor actividad del bicampeón con el monoplaza McLaren. Son datos muy interesantes porque estos números no eran meros datos, sin más. Cada kilómetro adicional significaba más conocimiento del comportamiento del monoplaza, más capacidad para afinar cómo reaccionaría en cada curva, en frenada o en recta. Así que Alonso, con más horas de rodaje acumuladas que Hamilton, podía ajustar su MP4-22 con la precisión de un relojero. Además que a Alonso siempre se le dio bien eso de configurar el vehículo. Hamilton, a pesar de su talento innato, aprendía más sobre la marcha, pero adaptándose, eso sí, rápidamente a un monoplaza que no perdonaba errores y que exigía reflejos, instinto y una lectura constante de la pista. Tras repasar cada maniobra y cada decisión estratégica, queda claro que Alonso y Hamilton no eran simplemente dos pilotos de élite, eran filosofías de pilotaje enfrentadas, muy diferentes. Alonso, calculador y cerebral, dominaba la carrera con estrategia, con el orden y la disciplina. Y Hamilton, audaz e instintivo, explotaba talento natural, arriesgando y encontrando líneas imposibles donde otros no veían ni de lejos ni la más mínima oportunidad. Cada uno tenía sus fortalezas únicas y también sus debilidades inevitables, nadie es perfecto. Alonso podía sentirse limitado quizás ante cambios inesperados o decisiones del equipo que no compartía, mientras que Hamilton podía pagar muy caro sus riesgos calculados, pero sí que es verdad que a cambio ganaba momentos de brillantez inigualables. Bueno, en la pista, cada enfrentamiento entre ellos fue un duelo no solo de velocidad, sino de ingenio, de carácter y de ego, de mucho ego. La pregunta que queda flotando al final de este vídeo no tiene una fácil respuesta. ¿Quién fue mejor piloto en su prime? De hecho, ¿cuál creéis que fue el prime de cada piloto? ¿El maestro de la estrategia que minimizaba errores y maximizaba cada oportunidad? ¿O el genio instintivo capaz de extraer la perfección del caos? La respuesta aquí ya depende de lo que cada espectador valore. Yo estoy deseando leeros en comentarios. Lo que sí que es innegable es que juntos definieron los límites del McLaren en 2007 y dejaron una marca indeleble en la historia de la Fórmula 1. A mí, yo creo que fue de las últimas Fórmula 1 que me emocionaron, quizás, de verdad. Fue una rivalidad que sigue siendo estudiada, debatida y admirada a día de hoy.
Y mientras las luces se apagan y los boxes quedan vacíos, ya sabéis, la pregunta persiste. Espero que os haya gustado este duelo. Recordad que tenéis mi Patreon para apoyar el canal en este momento tan complicado y poder hacer que esto siga hacia adelante. Tenéis contenido exclusivo ahí dentro, Y para los que no os lo podáis permitir, entiendo que todo el mundo no está en una posición para ayudar económicamente, podéis haceros miembros del canal, que eso sí que cuesta tan solo €1 al mes y ayuda de verdad muchísimo. La cuestión es que podamos continuar creciendo y conservando esta gran comunidad. Mil gracias a todos por cada detalle, por cada gesto y nos vemos como siempre a las 21:00. Un abrazo.